Bien. Entonces, recordemos un par de detalles, ¿sí? Vamos a seguir con lo último que estábamos viendo. El ejercicio 16 me decía escribir otro polinomio que tenga las mismas raíces, que sea de grado 2, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el grado de un polinomio y la cantidad de raíces. Entonces, vamos a repasar esto. El grado de P de X, ¿sí? El grado de P de X, si yo lo tengo en lo que se llama la expresión polinómica, es, habíamos dicho que el exponente más grande. Del coeficiente distinto de 0, ¿no? Pero por otro lado, dentro de lo que nosotros vamos a ver, es que el grado del polinomio, si nosotros trabajáramos con los números complejos, me va a decir la cantidad de raíces con multiplicidad. Ahora vamos a ver qué es la multiplicidad. Esto es en los complejos. Alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero ¿qué son los complejos? Vieron que nosotros hicimos el repaso de números naturales, números enteros, números racionales, números reales. Bueno, hay un conjunto numérico más grande que son los números complejos, que me incluye a los números reales. ¿Sí? El tema es este, que si nosotros vamos a estar trabajando con los reales, la cantidad de raíces con multiplicidad es menor o igual que el grado del polinomio. O sea, yo puedo tener un polinomio de grado 7 y que puede tener una raíz, 2 raíces, 3 raíces, 4, 5, 6 o 7. Pero puede ser que tenga una cantidad de raíces menor, ¿sí? Contando la multiplicidad. O sea, que hay algunas partes del polinomio que no tienen raíces. Estamos hablando, esto lo estamos pensando en los reales, ¿sí? Es importantísima esta aclaración, porque si yo trabajara con los complejos se me cumple la igualdad. Entonces voy a poner un ejemplo para que esto se entienda un poquito más, ¿sí? Donde vamos a empezar a introducir esto de la multiplicidad. ¿Vieron que este polinomio de acá está factorizado? ¿Sí? Sí. ¿Vieron que está factorizado? Bueno, Sí. fíjense que al estar factorizado, yo lo que hice es agrupé todos los de x menos 4 y tendría 2 nada más. Los de x más 3, cuando no anoto nada es porque tiene 1, el x que está solo porque tiene 3 y el x menos 7 tiene 1. Bueno, estos números de acá arriba es la multiplicidad. Es la cantidad de veces que me aparece esa raíz. ¿Sí? Entonces, la raíz 4 me aparece 2 veces. La raíz menos 3 me aparece 1, la raíz 0 me aparece 3 veces y la raíz 7 me aparece una sola vez. Esas son las multiplicidades. Si yo sumo las multiplicidades, que son estos números de acá, esta es la multiplicidad de la raíz 4, esta es la multiplicidad de la raíz 1, perdón, de la raíz menos 3, de la raíz 0 la multiplicidad es 3, de la raíz 7 la multiplicidad es 1. Si yo sumo todas las multiplicidades, entonces me da 7, que justo me coincide con el grado del polinomio. Entonces, ¿cómo puedo tener un polinomio que sea de un grado mayor que la suma de la cantidad de raíces con sus multiplicidades? Esa puede ser una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este polinomio, x al cuadrado más 4. ¿Cuántas raíces tiene? Reales. 2. ¿Alguno dice otra cosa?
3 puede ser. Ah, no, 3, 3, 3. 3. ¿Tres raíces reales? Bien, primero, Y sí, porque si siguiendo con la multiplicidad, tenemos x2 más 0x1 más 4. bien, vamos a No, no repasar sé. algunas Serían cosas. 4 No sé. raíces entonces. No, vamos a repasar un par de cosas, ¿sí? ¿Cuál es el grado de este polinomio? 2. 2. El grado es 2. Entonces, ¿cuántas raíces puede llegar a tener? Ah, no, 2, está bien. 2. ¿Sí? Claro. La cantidad de raíces que puede llegar a tener es 2. No puede tener más de 2. ¿Sí? Puede ser que tenga 2 raíces, puede ser que tenga una sola raíz, puede ser que tenga ninguna raíz. ¿Sí? No puede tener ni 3, ni 4, ni 5. Ningún valor más grande que 2 no puede tener. ¿Por qué? Porque el grado de polinomio ya me define a lo sumo la cantidad de raíces distintas que puede tener. O cantidad de Profe. raíces con multiplicidad. Sí. ¿Cuándo tendría 0 raíces? ¿En qué caso, por ejemplo? ¿Cuándo tendría 0 raíces? En este caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me ponen estos ejemplos, profe? Recordemos esto. Acá es donde la mayoría se suele marear porque empezamos a integrar las distintas definiciones, los distintos conceptos. Recordemos que raíces es que yo reemplazo, hago la cuenta y me da 0. ¿Sí? Definición de raíz es valores del dominio para los cuales al reemplazar en la función me da 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué número yo voy a reemplazar la x, la elevo al cuadrado, le sumo 4 y me da 0? ¿Qué número me cumple esas condiciones? Ninguno. Ninguno. Entonces, como ningún número me cumple que cuando yo lo elevo al cuadrado y le sumo 4 me da 0, este polinomio no tiene raíces. ¿Sí? Repito, no tiene raíces reales. ¿Sí? Si yo lo pienso desde los complejos, este polinomio sí tiene raíces complejas, que yo tendría que decir que C1 sería menos 2i, que es un número complejo, y la otra raíz sería 2i, que es otro número complejo. Pero como nosotros no estamos trabajando en los números complejos, esto no me importa a mí. Estamos trabajando con los números reales. En los números reales esto no tiene solución, o sea, no tiene raíces. Entonces esto vamos a decir que no tiene raíces. Y hago la aclaración reales. ¿Sí? De hecho, si ustedes recuerdan el video que les subí la semana pasada, creo que fue, yo les había escrito sumas y restas de potencias y los había separado en dos casos, cuando la potencia es par, cuando la potencia es impar. Y yo les había dicho esto, que x a la n más a elevado a la n, ¿sí? Con n par, había dicho que esto no tiene raíces. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo le elevo una potencia par me queda positivo. Y si yo le sumo otro número positivo, eso nunca me va a dar 0. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Acá es donde empezamos a integrar todos los conocimientos. Entonces, acá yo tengo un polinomio de grado 2 que no tiene raíces. Ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuándo tiene una sola raíz? Y fíjense que cuando contamos la cantidad de raíces, en la definición anterior, yo dije cantidad de raíces con multiplicidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener, vamos a poner otro polinomio distinto que sea 3 por x menos 4 a la 7. ¿Sí? Entonces voy a hacer dos preguntas. ¿Cuántas raíces tiene? Una. ¿Cuál es El la 4. raíz? El 4. Bien. ¿De qué grado es el polinomio? 7. De 7. Pero ¿cuál es la multiplicidad de la raíz 4?
1. La multiplicidad de la raíz 4 es la cantidad de veces que me aparece el x menos 4. Yo, si Ah, esto 7. Entonces. lo escribo de otra manera, me aparecería x menos 4 por x menos 4 por x menos 4, así 7 veces. 7. Ujú. Lo que pasa es que lo escribimos más simple así, pero me aparece 7 veces. Entonces la multiplicidad es 7. En este caso, la cantidad de raíces con su multiplicidad es 7. En este caso me coincide a la cantidad de raíces con la multiplicidad. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, casos en que el grado del polinomio me da mayor que la cantidad de raíces. Esto es mayor que 0, que es la cantidad de raíces. Me da que me coincide justo no teniendo una sola raíz. Vamos a poner otro polinomio. Bien, este polinomio de acá, que acabo de escribir, ¿cuál es el grado de q de x? 2 más 5 más 4, que es 11. Bien, 2 más 5 más 4 que me da 11. Perfecto. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuántas raíces tiene? 3, 0, 0, menos 3 menos y 3 más 7. 7. 7. Bien. ¿Y las multiplicidades? La de 0, ¿cuál es? La de menos 3, ¿cuál es? Y la de 7, ¿cuál es? La de 0 es 2, la de 3, menos 3 es 5 2 y 4. y 4. ¿Sí? Ahora, si yo sumo la cantidad de raíces con sus multiplicidades, tengo que hacer el 2 más el 5 más el 4. Y me da justo 11. De vuelta, en este caso, el grado de q de x me coincide con la cantidad de raíces con multiplicidad. O sea, nosotros vamos a tener algunos casos donde me coincide y otros casos donde no me coincide. Ahora voy a poner un caso donde tenga más de una raíz y donde no me va a coincidir. Bien. Grado de q moño de x. Eso es menos 1 por, ¿no? Es 7 más 2, más 1, Ujú. perdón. 7 más 1 más 2 más 2 más 1. O sea, es 4, 13. 6, Bien, de acá, 13. decís, de acá sí. me decís que es 7, de acá me decís que es 1, de acá Sí, me decís que es 2, de acá sí. me decís que es 2 2 y de acá me y ahí decís es que es 1. 1. ¿Sí? Sí. 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Alguno no está de acuerdo? ¿Alguno no tiene idea? También puede pasar, ¿eh? Dígalo, no pasa nada. Profe, en el segundo paréntesis, que es x cuadrado más 1, ¿no sería 2 ahí? Esto de acá, si yo lo pienso, si yo tapo todo esto de acá, el x cuadrado más 1, ¿qué grado tiene? 2. Y el x cuadrado más 4 también tiene grado 2. Ojo. No me había percatado. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Así como vos no te habías percatado, la gran mayoría no se había percatado porque todos me estaban diciendo sí, 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 sí. Ojo con eso. ¿Sí? Yo tengo que ver el grado de cada polinomio. Me puede pasar, en este caso, que el grado de lo de adentro es 1 y está al cuadrado.
entonces acá sí, esto es de grado 2, pero me puede pasar que lo de adentro está al cuadrado directamente, entonces esto es de grado 2. Es más, yo podría agregar esto, Y, profe, ¿qué pasa si tengo al cuadrado adentro y afuera? es lo que voy a hacer. Multiplican. Si vos tenés esto, x al cuadrado más 9 y todo elevado al cubo. En este caso, este polinomio de acá es de grado 6. 6. Porque tengo un polinomio de grado 2 elevado al cubo. Entonces tengo 3 veces ese polinomio de grado 2. Entonces tengo 2 más 2 más 2. Entonces me da de grado 6. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando vamos a dejar este polinomio así como está, entonces el grado de este polinomio, bueno, tengo que hacer 7. Profe, entonces no modifica que tenga el elevado adentro o afuera, digamos. Por ejemplo, ¿Cómo? en el, No entiendo la pregunta. mira, viste, está x más 4 entre paréntesis elevado a la 2 y x al cuadrado más 4. Los Bien. dos son de grado 2. Sí, Ah, está bien. No modifica eso hoy. no, pero la pregunta es, ¿son lo mismo? No, son lo mismo. Ah, bien. No, no pasa nada. Esto de grado 2 sí, esto de grado 2 sí, pero son dos cosas distintas. ¿Sí? Y después la vamos a analizar cada una por separado. Tengo 7 más 2 más 2 más 2 más 2 más 6. ¿Sí? Entonces, tengo 8 más 7 es 15, más 6, esto me da 21. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las raíces? Cero. 0. Vamos a anotar en el lápiz. Menos 1. Menos 1, Menos 1, sí. Más Uno. 1. Más 1. más 1, Menos 4. menos 4 Y menos Y 9. menos 9. y menos 9. Bien, menos mal que anoté el lápiz porque me están diciendo cosas que están de más. No, porque al tener el x cuadrado adentro del paréntesis, entonces al despejar la raíz, te quedaría raíz. O sea, al despejarle la potencia, te quedaría raíz. O sea, te quedaría x igual raíz de 9. No sé si estoy diciendo una burrada o está bien. En realidad tiene sentido lo que estás diciendo, pero hay un detalle ahí que ahora lo vamos a ver. Entonces vos decís que en vez de menos 9 sería menos 3 o más 3 o las dos. Claro. Voy Porque, a o poner sea, acá menos vos 3 y voy a poner más 3. Las voy a poner cuando así. en un polinomio, cuando vos despejás la raíz, o sea, vos lo que haces es x, o sea, lo que está dentro del paréntesis lo igualás a 0 para despejar Bien, la hago x. esto. Perfecto. Entonces me queda esto. Entonces haces esto y vos decís que Pero acá eso, te va a eso dar... no se puede. Ah, claro. Esto, ojo, Porque raíz negativa no se puede, claro. no se puede. Entonces, O sea, no, pregunta, no lo había pensado así, pero quería esto decir de eso. acá, consulta, esto de acá, ¿tiene raíces? No. 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 ¿Por qué? Volvamos a lo que se había dicho antes. X a la n par más un número no tiene raíces. Pero una es Entonces, par y la profe, otra sería no. nada más menos 1 la raíz. Entonces esto de acá tampoco tiene raíces. Pero, profe, ahí Acá es lo, uno porque está solo elevado elevado al cuadrado. al número par. ¿Cómo? Patricio, dale. Que ahí es uno solo elevado a un número par. No, cualquier número vos lo podés pensar como un número elevado al cuadrado o a una potencia par. Los números sueltos vos lo podés pensar que es la raíz cuadrada de ese número elevado al cuadrado. O a la 4 o a la 6, no importa. El número que vos tengas, el número n, o sea, vos viste que te aparece, yo les puse x a la n más a la n. Si ustedes ven de vuelta el video, yo les ponía ejemplos como x a la 6 más 64. Ahora, el 64 vos lo podés pensar como x a la 6 más la raíz sexta de 64, todo esto elevado a la sexta. ¿Sí?
Cualquier número vos lo podés pensar como elevado a un exponente que a vos se te cante. ¿Sí? El tema es que vos la variable te aparezca elevada al exponente. Entonces, cuando me aparezca el n par más un número, ¿sí? Lo importante es que me aparezca el más, ¿no? Eso seguro no tiene raíces. ¿Sí? En algunos casos hay números que vos decís, bueno, x al cuadrado más 9 lo puedo pensar como 3 al cuadrado, como que el 9 es 3 al cuadrado. Pero hay otros casos que no son tan sencillos. Si a mí me aparece x al cuadrado más 17, y bueno, lo puedo pensar como la raíz cuadrada de 17 elevada al cuadrado. Pero el número no me tengo que enroscar con el número. A mí lo que me va a interesar es que si yo tengo exponente par y suma, esto de acá no tiene raíces. Y eso es clave. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que me va a pasar es que... A ver, ahí se ve. Este de acá... Este de acá... No, este no. Este de acá... Y este de acá, estos tres paréntesis, ninguno de esos tres paréntesis tiene raíces. Porque tengo x al cuadrado más un número. Una a al cuadrado. No me importa qué número es el que yo tengo. Y esto sabemos que no tiene raíces. Entonces, repensemos de vuelta las raíces. ¿Sí? Estos tres que yo marqué no tienen raíces. Entonces, vamos a borrar todo esto de acá y vamos a escribir bien cuáles son las raíces. 0, 1 y menos 4. El 0 de acá me da el 0, el 1 y de acá me va a dar el menos 4. Fíjense cómo varios cayeron en la trampa que a veces ponemos los profes y dijeron raíces que no eran. Que la idea es esa, es que caigan en la trampa ahora, ¿no? Que se entienda. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, el Sí, grado de profe. polinomio es 21. Tiene 3 raíces. Si yo analizo la multiplicidad de cada una de las raíces, de la raíz 0 es 7, de la raíz 1 va a ser 2, y de la raíz menos 4 también es 2. Ahora, si yo sumo las raíces con sus multiplicidades, me da 11. Yo hago 7 más 2 me da 11. Y el grado de polinomio es 21. Entonces, en este caso, tenemos que el grado de Q de X me da mayor, ¿sí?, que 11, que es la cantidad de raíces con multiplicidad. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Sí? Esto para que nosotros vayamos teniendo en cuenta. Entonces, hay veces que nosotros vamos a tener que generar un polinomio o escribir la factorización total del polinomio. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el grado del polinomio, qué partes del polinomio tenemos que no tienen raíces, ¿sí? Una forma de identificar, hay algunas que son fáciles de identificar que no tienen raíces, que es justamente cuando tengo una suma de potencias pares. ¿Sí? Suma de potencias pares. Suma de potencias pares, suma de potencias pares, suma de potencias pares. ¿De dónde me salen las sumas de potencias pares? Y en general me van a salir las sumas de potencias pares cuando yo haga diferencias de cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es un poquito el repaso de cómo factorizar. En la primera clase, en la primera hora, a ver dónde está. Bueno, no encuentro la hoja. Les había puesto el orden en que me conviene factorizar. Y yo le dije, bueno, para factorizar, acá está, me convenía siempre primero el factor común,
después encararlo por diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, si me sale, si no me sale, igual no leemos mucha bolilla a esto. Suma, resta de potencias, donde ahí vamos a usar Ruffini para hacer las divisiones. Y por último, Gauss. Y en el medio, como una especie de comodín, la fórmula resolvente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer un repaso de la fórmula resolvente rápido, ¿sí? Rápido de la fórmula resolvente, para ir encarando todos los otros y ir cerrando toda la parte de polinomios. Tal vez algunos llegaron a la clase con una cantidad de dudas y se terminan yendo de la clase con más dudas. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, ¿sí? Bueno, nada. Anótenlas, pregunten, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a hacerle otra hoja si no se marean. Resolvente. Profe, ¿hoy se termina el tema, digamos, o si tenemos dudas para la clase que viene también lo A podemos ver, ver? si O tienen charlar. dudas, las pueden preguntar. Obvio que las pueden preguntar, no pasa nada. Pero la idea es hoy terminar con todo lo que es polinomios. Yo entiendo y sé que cuando ustedes vayan a encarar todos los ejercicios que quedan, tal vez algunos todavía les presenten dudas y tengan algunas preguntas. No hay ningún problema, ¿eh? Pregunten. O sea, cuando empecemos el viernes que viene me dicen, profe, este ejercicio no me salió. Listo, bueno, repasamos, sacamos las dudas de los ejercicios que no salieron y seguimos con los otros temas. Bien, bien, gracias. Profe, cuando los terminamos hay que enviárselos. No, no hace falta. Algo que no aclaré, igual voy a terminar de aclararlo en el Zoom que viene, es, ya vamos a ir poniendo como una fecha para tener un examen de una primera parte, que va a ser básicamente todo polinomios, ¿sí? Como para ir teniendo algunas notas antes de las notas de lo que va a ser el primer cuatrimestre, que sería el primer parcial, sería como una especie de promedio de los dos exámenes que hagamos. Buenísimo, gracias. Tranqui igual, ¿eh? Tómense, o sea, estudien, vayan estudiando, pero digo, no, para que no entren en un colapso. Porque si les tomo todo el cuatrimestre junto, ahí sí, da ganas de llorar para ustedes. Bien, resolvente. ¿Cuándo usábamos la resolvente? Si yo tenía una expresión cuadrática igual a 0, ¿sí? La resolvente me dice, bueno, los valores que te hacen que esta igualdad se cumpla, me cumplen a la vez, son dos, que pueden ser el mismo valor, que a veces me pasa que me da el mismo valor, y me cumplen, que es menos b más menos la raíz cuadrada, b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y acá tenemos, como estamos trabajando con los números reales, tenemos tres casos. Caso 1, que b cuadrado menos 4 por a por c es más grande que 0. O sea, voy a poner acá, es positivo. Cuando me pasa eso, tengo dos soluciones distintas. ¿Sí? Eso es lo primero que me pasa. Caso 2, que b cuadrado menos 4 por a por c me da exactamente igual a 0. Cuando me pasa eso, lo que tengo es una solución doble. ¿Sí? Y caso 3, cuando me pasa que b cuadrado menos 4 por a por c es más chico que 0. O sea, negativo. Como estamos trabajando en los reales, la raíz cuadrada de un número negativo no existe dentro de lo que son los reales. Entonces, en ese caso, no tiene solución. En los reales. Ejemplos. ¿Sí? Yo tengo 2x al cuadrado menos 2x menos 12.
¿sí? Igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque pensemos esto de vuelta. Cuando igualamos a 0 estamos buscando las raíces de estos. Estamos buscando cuándo estas expresiones me dan 0. ¿Sí? En este caso me queda que x1 es 3. No, perdón. Sí. Y que x2 es menos 2. Con lo cual, lo que significa, que acá no lo escribí, ax cuadrado más bx más c, yo lo voy a poder escribir como a por x menos x1, x menos x2, ¿no? Entonces, 2x al cuadrado menos 2x menos 12, lo puedo escribir como el 2 por x más 2 por x menos 3. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que tenemos otro ejemplo, que es 3x al cuadrado más 18x más 27 igual a 0. En este caso, el x1 es igual al x2 y es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, lo que me va a pasar es que 3x al cuadrado más 18x más 27 lo puedo escribir como 3 por x más 3 al cuadrado. Es lo que yo le decía que es una raíz doble. Y si lo que yo tengo es 2x al cuadrado más 2x más 2, por ejemplo, igual a 0, cuando yo hago b al cuadrado menos 4 por a por c, me queda 4 menos 4 por 2 por 2, y esto me queda menos 12, que es menor a 0. Entonces esto no tiene solución, o no tiene raíces. ¿Qué significa esto? Que este polinomio de acá no puedo factorizarlo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a cortar acá. Tengo y Profe, 30. una pregunta sí, rápida. pregunta. Dale. En vez de hacer la resolvente de esa forma, ¿lo podemos hacer con la calculadora científica? Sí. Sí, el que sabe usar la calculadora para calcular las raíces en la cuadrática no hay ningún problema. Perfecto. Ahora. A ver, hay algunas calculadoras científicas que también vean las soluciones para cúbicas e incluso para de grado 4, ¿sí? Para cuadráticas, si ustedes en vez de aplicar la resolvente usan la calculadora, yo se las acepto, porque la resolvente es un tema del secundario, no pasa nada. Grado 3 en adelante, y van a tener que demostrar de dónde salen las raíces, ya sea Gauss, ya sea suma resta de potencia, ya sea lo que sea. Grado 3 en adelante, me tienen que escribir, yo tengo que ver de dónde sacan las raíces. Otra cosa, profe. O sea, yo, por ejemplo, hago la resolvente con la calculadora, ¿no? Sí. Pero hace falta que yo discrimine cómo es la resolvente. O sea, imagínense que está el polinomio que nos dio antes, 2x al cuadrado menos 2x menos 12. Yo hago tipo, escribo la resolvente y pongo directamente los resultados, o pongo el Está resultado bien. directamente. Está bien, vos fíjate que yo acá ni siquiera escribí la resolvente. Claro. O sea, yo por eso te pregunto. Sí, no pasa nada, por eso. A ver, la resolvente, si está escrita o no está escrita, no pasa nada. ¿Sí? El tema es este. Por eso puse que la resolvente es como un comodín. ¿Sí? Se supone que la resolvente, teóricamente, todos la tienen que saber manejar. ¿Sí? Teóricamente. Algunos tal vez no se la acuerdan o no la conocían o lo que fuera. No importa. Por eso yo la volví a explicar cómo es que se hace.
pero el resto de los casos de factoreo sí tienen que estar. Hay algunos que ni siquiera hace falta la resolvente, sino que de repente sale con diferencia de cuadrados y sale muchísimo más rápido que con la resolvente. ¿Se entiende lo que digo? Buenísimo. Sí, sí, sí. Bien. -10, volvemos. ¿Ok? Dale, profe. Dale, profe. Ok.